Vamos a preparar un buen tuco con carne y para eso contamos con distintos ingredientes. Tengo cebolla, morrón rojo y verde, zanahoria rallada, la carne por un costado, distintos condimentos y también vamos a utilizar una cacerola, una olla grande, ya que voy a preparar el litro de botella de tomate que está ahí en el fondo. Y para empezar, lo primero de todo va a ser poner la olla a calentar. Esta es una olla de fondo grueso, así que va a tardar un poquitito en tomar temperatura. Mientras tanto, te cuento que acá tengo cebolla cortada en brunoise, en cuadraditos chiquititos, un morrón verde y un morrón rojo, también medios chiquitos cortados en brunoise, y una zanahoria rallada. Los condimentos, por su parte, como ven, no son demasiado, pero sí que aportan muy buen sabor. Vamos a comenzar agregando un poquito de aceite en la olla, puede ser aceite de oliva como yo estoy utilizando o aceite común, no hay ningún tipo de problema. Y mientras esto va tomando temperatura, te cuento que en la descripción del video vas a tener detallado todos los ingredientes que voy a utilizar, aunque yo acá también les voy a ir nombrando. Dentro de la sección de condimentos tengo 4 o 5 hojitas chiquitas de laurel, el infaltable orégano, que como bien saben es uno de mis condimentos preferidos, un poquito de pimentón dulce. También tengo medio vaso de vino tinto y acá en este tarro chiquitito tenemos unos clavos de olor que vamos a usar solamente 2 porque tienen un sabor muy intenso y muy invasivo. También tengo 2 dientes de ajo que los podés agregar picados o al final enteros en la preparación como yo voy a hacer más adelante. Ya tenemos el aceite caliente, así que vamos a agregar la cebolla en brunoise para que se vaya cocinando. Todo esto a fuego medio o medio bajo, si lo querés tener un poquito más controlado. Queremos que la cebolla se cocine suavemente, que vaya largando un poquito los sabores, y mientras la cebolla se cocina lo que voy a hacer es ir preparando la carne. Para este tuco con carne yo voy a utilizar aguja, que tengo acá separada, es un bife de aguja que te lo da directamente así cortado el carnicero. Pero bien, podés utilizar cualquier otro corte que sea pulpa, que sea carne, y esto va a quedar muy sabroso. En mi caso me gusta utilizar aguja para los tucos y las salsas porque es un corte blandito que la verdad nunca me falla, y menos si lo vamos a cocinar durante media hora, 40 minutos. Esto va a quedar realmente una delicia, después se deshace solo en la boca. Como ven, tiene un hueso que el carnicero ya nos lo da medio marcado para que nosotros podamos cortar a través de él, así que lo único que tenemos que hacer es trozar el bife de aguja del tamaño que nosotros querramos. En mi caso lo voy a hacer de tamaños bastante chicuelos, prefiero que haya carne en el tuco, que hayan varios pedazos y que te puedas encontrar con varios pedazos de carne más que 2 o 3 pedazos grandes. Por otro lado, todos los pedacitos de grasa que están ya dentro del mismo corte, como ven acá entre los distintos trozos de carne, los voy a dejar, no los retiro. Todo esto quiero que quede junto con la carne, quiero que se incorpore dentro del tuco porque todo lo que es grasa aporta muchísimo sabor. Obviamente no vamos a poner a cocinar un cubo que sea solamente grasa, pero la grasa natural que viene con la carne es más que bienvenida, así que la dejo en la carne y que se cocine todo junto. Ya tenemos entonces el bife de aguja trozado y ahora llegó el momento de cocinarlo. Lo que voy a hacer va a ser correr la cebolla hacia los costados para formar un espacio en la olla y que la carne tenga contacto con el fondo de la cacerola, así se puede dorar bien y caramelizar todos los sabores. El problema que tengo yo acá, que van a ver más adelante, es que para esta olla que tiene fondo grueso distribuye bastante el calor y no me da el fuego de la hornalla, la verdad, así que no se va a llegar a dorar tanto la carne como yo quisiera, pero bueno, se va a cocinar igual, vamos a tener un buen sabor. Vamos ordenando mientras se dora la carne todo lo que fue la tabla, el plato con carne, todo eso nos lavamos bien las manos después para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada y aprovechamos para condimentar. Voy a comenzar agregando un poquito de orégano, después vamos a agregar un poquito de pimentón dulce. Con esto no tengan miedo y si tienen un poquito de miedo no saben qué cantidad agregar, les recomiendo siempre agregar un poco de menos porque esto después se puede rectificar y podemos agregar más condimentos. Como ven, sal no le estoy agregando porque la sal lo que va a hacer es que la carne y la cebolla larguen más sus jugos y eso va a evitar que la carne se me dore, que igualmente no se va a dorar porque no me da el fuego. Pero si le agregamos sal, se va a hacer como un líquido en el fondo y con eso, tengas o no tengas fuego, no se va a dorar nunca. Una vez que ya doramos la carne o que la cocinamos de ambos lados, vamos a agregar el morrón rojo y el morrón verde también cortado en cuadraditos. Lo agregamos, mezclamos bien, incorporamos todo que se pueda comenzar a cocinar, que vaya tomando temperatura.
Y ustedes me dirán, Kevin, ¿por qué no agregamos los morrones junto con la cebolla? Si agregamos el morrón junto con la cebolla, lo que pasa es que en mi caso me quedo sin espacio en la olla y después iba a ser más difícil poner la carne que esté en contacto con la olla, con el fuego y que se dore. Pero sí, tranquilamente, si tenés una sartén más grande, lo podés hacer todo junto o podés ponerlo, después retiras la cebolla y el morrón, cocinas la carne y después agregás todo cocido. En este momento sí que ya agregamos sal, porque acá queremos que empiece todo a incorporar sabor y que vaya alargando los jugos sobre esos mismos jugos que se va a ir cocinando todo, así que ya necesitamos sabor para esta altura. El paso siguiente ahora va a ser incorporar el vino tinto, esto es un poquito menos de medio vaso. Si doraste la carne, el vino tinto o cualquier tipo de alcohol en general te va a ayudar a levantar todos los sabores de la sartén. Toda esa costra que vos ves que queda pegada en el fondo de la sartén, el alcohol lo que hace es despegarla y que se puedan aprovechar todos esos sabores. Ahora, incorporamos todo y vamos a agregar también la zanahoria rallada. ¿Cuánta zanahoria? Esto es al gusto de cada uno, la zanahoria le va a aportar un poquito de dulzor, un saborcito especial. Yo rallé una zanahoria chiquita y creo que ahí con 2 puñados ya sería una buena cantidad. Pero me queda muy poquito en el bowl, así que lo voy a agregar todo y ya está. No hay ningún tipo de problema, un poco más, un poco menos. Eso es lo bonito de la cocina salada también, que no es tan exacta. Le agregas un puñado más de zanahoria, no hay problema. Media cebolla menos, está todo bien. Esto se adapta al gusto de cada uno. Vamos a dejar que la zanahoria se cocine, que se incorpore con todos los demás ingredientes y el paso siguiente va a ser agregar el puré de tomate. Yo tengo una botella de salsa de tomate que trae 1 litro de salsa de tomate ya triturado. Puedes utilizar tomates naturales picados a mano en pedacitos bien chiquititos, que después el mismo calor de la cocción te los va a disolver. Puedes utilizar las cajitas de puré de tomate, esto es a gusto propio. Lo mejor para mí en cuanto a más práctico es esta botella de puré de tomate, tiene un buen sabor, ya viene todo triturado, muy fácil de utilizar. Lo más rico en sabor siempre va a ser picar tomates frescos y bien maduros en pedacitos bien chiquititos. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Fíjense cómo tenemos la cocción, pasamos la cuchara, se ve el fondo de la olla y aparece un poquito del jugo. Ese jugo no es vino del que agregamos, sino que son los jugos propios de la carne y las verduras que ya están ahí, que ya están haciendo su trabajo en la cocción. En esa altura es que le vamos a agregar todo el puré de tomate. En este caso tengo 1 litro, vos fijate, depende de la cantidad que estés preparando. Agregamos toda la salsa de tomate, vamos a mezclarlo bien con la cuchara porque esta salsa nos va a quedar toda en la parte de arriba y queremos que se mezclen ya todos los ingredientes, que se mezcle con la carne, con las verduras, que quede todo bien unido. Y ahora sí vamos a pasar a una segunda ronda de condimentos. Habíamos condimentado al principio cuando solamente teníamos la carne, la cebolla y el morrón. Agregamos 1 litro de salsa de tomate que no tiene sal, no tiene orégano, no tiene nada, así que necesitamos condimentar nuevamente. Agregamos sal, agregamos orégano, agregamos un poquito de pimentón dulce y es ahora cuando también vamos a agregar parte del resto de los condimentos. Las hojas de laurel que yo voy a utilizar son hojas frescas, también puedes utilizar laurel disecado. Un buen truco es partirlas a la mitad para que larguen más aroma y más sabor. Simplemente las partís o las pones enteras y las agregás ahí al tuco y eso ya va a ir largando su sabor. También tengo clavo de olor, esto tiene un muy buen sabor para las salsas, pero el sabor es muy intenso. Así que imagínense, yo voy a hacer 1 litro de salsa más carne y solamente estoy agregando 2 clavos de olor. También a esta altura lo que voy a hacer es agregar 2 dientes de ajo, simplemente los voy a aplastar un poco con la mano para que se separe la piel y los agrego así enteros a la preparación. Todo lo que estoy agregando ahora, el laurel, el clavo de olor y el ajo, una vez que esté finalizada la cocción los voy a retirar. Solo quiero que aporten sabor, pero obviamente esto después no se sirve. El ajo, si queréis, lo que puedes hacer es picarlo bien chiquitito y lo pones en un principio junto con la cebolla y ahí lo vas a tener incorporado y no lo vas a tener que retirar. Lo que son hojas de laurel sí lo vamos a retirar después y los clavos de olor también, porque si muerden un clavo de olor les voy a avisar que van a sentir un sabor muy intenso. Mezclamos bien para que se integren todos los sabores y vamos a dejar cocinar a fuego fuerte hasta que rompa hervor. Una vez que el tuco ya rompió hervor, como ven ya tenemos buena temperatura, lo que vamos a hacer es bajar la temperatura al mínimo para que se mantenga en hervor, pero bien despacito.
Y yo le voy a agregar un poquito de azúcar porque a mí particularmente me gustan los tucos un poco dulzones. El azúcar también nos va a ayudar a camuflar un poquito la posible acidez que pueda llegar a tener el tomate, pero no es su objetivo principal. Si no te gustan los tucos tan dulces, no le agregues el azúcar obviamente, y para eliminar la acidez usás media cucharadita de bicarbonato de sodio y eso te lo soluciona totalmente. Ahora sí, podemos tapar la olla completamente o dejarla un poquito destapada para que conserve temperatura, pero que de todos modos se vayan evaporando los líquidos y concentrando los sabores, y vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, lo que tenemos que hacer es probar a ver cómo está la salsa. Con una cuchara simplemente sacamos un poquito y lo probamos, y llegó el momento de rectificar los sabores. Esto se hace casi siempre en todas las preparaciones y no es otra cosa más que probar a ver cómo está la comida y agregar más condimentos en caso de ser necesario. En mi caso, al tuco todavía le faltaba un poquito de azúcar para mi gusto, así que le estoy agregando unas 3 cucharaditas más, y también le faltaba un poquito de sal. Estaba como medio soso, medio desabrido, así que complementamos ahí un poquito y un poquito, y aprovecho también para agregarle unos 4 o 5 granos de pimienta negra recién molida para resaltar un poco otros sabores, que siempre un poquitito de picante ayuda a levantar sabores que de otra forma no se notan tanto. Volvemos a mezclar para que se incorporen bien todos los sabores de la rectificación que acabamos de hacer, y ahora nuevamente vamos a tapar un poco la olla y vamos a dejar cocinar a fuego mínimo por otros 15 minutos. Pasado ese tiempo ya estamos en la recta final, llegó el momento de hacer la segunda y última rectificación. Nuevamente sacamos un poquito de la salsa, la vamos a probar a ver qué tal está para ver si tenemos que hacer algún ajuste de último momento o no. Y ahora ya constatamos que la salsa está perfecta, tiene un sabor espectacular y simplemente la vamos a dejar así. Podés apagar el fuego si ya la tenés lista y estás listo para servir. Y si todavía tenés que cocinar la pasta o lo que sea que vayas a comer con la salsa, la podés dejar cocinar unos minutitos más a fuego mínimo, no hay ningún tipo de problema. En total tenemos aproximadamente media hora de cocción a fuego mínimo, más el tiempo que estuvo cocinándose hasta romper hervor. En mi caso comí este tuco con carne acompañando una polenta con queso y la verdad que el resultado fue espectacular. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. ¡Nos vemos!